Los grandes maestros del ajedrez no piensan más que los principiantes. Piensan menos. Después de 20.000 horas, su cerebro deja de calcular y empieza a sentir la respuesta. Robert Greene dice que este cambio invisible es la etapa final del dominio y explica a todos los genios de la historia. Esa idea viene de Mastery, de Robert Greene, uno de los libros más detallados que se han escrito sobre lo que separa a los verdaderamente grandes de los simplemente competentes. En la primera parte vimos las bases: descubrir tu tarea de vida, sobrevivir la etapa de aprendizaje y encontrar al mentor correcto. Ahora vamos más profundo. Este video cubre las 3 etapas que convierten a un profesional hábil en alguien que opera en un nivel completamente distinto. La inteligencia social, plus la fase creativa activa y la fusión final entre intuición y razón. Vamos a recorrer cada capítulo importante, así que al final vas a tener el panorama completo. Empecemos con algo en lo que casi nadie piensa. Puedes ser la persona más talentosa de cualquier sala, y aún así fracasar de forma miserable. No porque te falte habilidad, no porque seas flojo, sino porque no entiendes a las personas. Greene llama a eso inteligencia social, y abre este capítulo con una de las historias más trágicas de la historia de la ciencia. En la década de 1840, un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis hizo un descubrimiento que debió haber salvado miles de vidas. Se dio cuenta de que cuando los doctores se lavaban las manos, entre hacer autopsias y atender partos, la tasa de muerte entre las nuevas madres caía de forma dramática. Esto no era una teoría, los datos eran abrumadores. Lavarse las manos redujo las muertes maternas en casi 80% en su sala. Pero aquí viene lo desgarrador. En vez de presentar el hallazgo con cuidado, construyendo alianzas, convenciendo a sus colegas con tacto, Semmelweis hizo todo lo contrario. Acusó públicamente a sus compañeros médicos de estar básicamente asesinando a sus pacientes. Escribió cartas furiosas. Atacó su ego. Tenía razón en la ciencia. Y estaba catastróficamente equivocado en la forma de comunicarlo. Sus colegas respondieron, lo despidieron, bloquearon su investigación, lo aislaron de la comunidad médica. Semmelweis terminó sufriendo un colapso total y murió en un asilo a los 47 años. Su descubrimiento no fue aceptado ampliamente hasta 20 años después de su muerte, cuando la teoría de los gérmenes finalmente probó lo que él ya sabía. Piensa en eso. Un hombre que pudo haber sido celebrado como uno de los más grandes héroes de la medicina. Se destruyó a sí mismo porque no supo navegar el entorno social que lo rodeaba. El brillo sin inteligencia social es un arma cargada apuntando a tu propia carrera. Ahora déjame hablarte de Mateo. Mateo es un diseñador UX de 31 años que gana $49,000 en una empresa tecnológica de tamaño mediano. Es talentoso, de verdad talentoso. Su instinto de diseño es agudo. Su investigación de usuarios es profunda y detecta problemas que sus colegas simplemente no ven. Pero Mateo tiene un problema que ninguna habilidad de diseño puede arreglar. Siempre lo dejan fuera de las promociones. Y las personas que sí ascienden no son mejores diseñadores. Algunas son peores. Pero entienden algo que Mateo no entiende. Cómo se toman realmente las decisiones dentro de las organizaciones. ¿Quién tiene poder? ¿Quién influye en quién? ¿Qué motiva a la gente que está arriba? Mateo veía todo eso como política de oficina. Un juego sucio que se negaba a jugar. Entonces leyó sobre Semmelweis y algo hizo clic. Se vio a sí mismo en esa historia. Es el médico brillante que tiene razón sobre los problemas de diseño, pero se equivoca en cómo comunicarlos. Hace 3 meses, Mateo mandó un correo directo a su vicepresidenta, enumerando cada falla del flujo de incorporación de la empresa. Tenía razón en cada punto, y su jefa lo dejó de lado en silencio para el siguiente proyecto grande. Mismo hallazgo, mala entrega. Greene sostiene que la inteligencia social no es manipulación. Es conciencia estratégica combinada con empatía genuina, y usa un ejemplo extraordinario para demostrarlo. Temple Grandin. Grandin fue diagnosticada con autismo. No podía leer expresiones faciales de manera natural. No entendía de forma instintiva el lenguaje corporal ni las señales sociales como la mayoría de la gente. Así que hizo algo extraordinario. Construyó un sistema consciente. Trató las interacciones sociales como un científico que estudia una especie alienígena.
catalogando expresiones, registrando patrones y armando una base mental de situaciones y respuestas apropiadas. Y aquí viene la parte contraintuitiva. Su enfoque deliberado le dio una inteligencia social con más precisión que a la mayoría de las personas neurotípicas que funcionan en piloto automático. La mayoría de la gente navega las situaciones sociales por instinto, lo que también significa que heredan los puntos ciegos y los sesgos que vienen con el procesamiento inconsciente. El sistema consciente de Grandin no tenía puntos ciegos porque cada regla era examinada, probada y elegida de forma deliberada. Quédate conmigo, porque esto cambia la forma en que piensas sobre las habilidades sociales. Mateo decidió probar el enfoque de Grandin. En lugar de ignorar la política de oficina, empezó a tratarla como una habilidad que debía aprender. Pasó 2 semanas solo observando. ¿Quién hablaba primero en las reuniones? ¿A quién escuchaba el director general con más atención? ¿Qué lenguaje corporal mostraba su jefa cuando estaba a punto de cerrar una idea? En 6 meses, la conciencia política de Mateo superó la de sus colegas extrovertidos, porque estaba haciendo conscientemente lo que ellos hacían de forma torpe. Dejó de mandar correos bruscos y empezó a tener conversaciones estratégicas. Mismo contenido, distinto empaque, y de repente, la gente escuchó. Green también analiza a Goethe, el legendario escritor alemán que navegó durante décadas un sistema de corte lleno de peligros. Goethe manejó rivales celosos y mecenas necesitados e intriga política constante, mientras producía obras maestras literarias. Su secreto no era la astucia ni el engaño, era la empatía real combinada con conciencia estratégica. Hacía que la gente se sintiera realmente valorada sin perder de vista su propia misión creativa. Es como ser un conductor experto en una autopista. La capacidad técnica. Girar, frenar, acelerar. Eso es tu oficio. Pero si no puedes leer a los otros conductores, si no puedes anticipar sus movimientos y ajustar los tuyos, vas a chocar. La inteligencia social es la diferencia entre conducir rápido y llegar con vida. Mateo empezó a aplicar el método de Goethe en el trabajo. En lugar de ver a sus colegas como obstáculos, comenzó a verlos como personas con sus propios miedos, ambiciones y presiones. May, su directora creativa, no estaba bloqueando sus ideas por maldad. Tenía terror de proponer algo arriesgado al director general después de que su último proyecto fracasara. Una vez que Mateo entendió eso, dejó de presentar ideas audaces en reuniones grupales, donde ella se sentiría expuesta. Empezó a compartirlas en privado primero, dándole tiempo para asimilarlas y adoptarlas como esfuerzos colaborativos. Mismas ideas, misma calidad, recepción completamente distinta. Ahora presta atención a esta siguiente parte, porque conecta todo lo que vimos hasta ahora. Green dice que hay estrategias específicas para construir inteligencia social. Primero, habla a través de tu trabajo. Deja que tus resultados hablen en lugar de tu ego. Segundo, nunca actives la inseguridad en tus superiores. Cuando haces que tu jefe quede mal, no ganas. Si creas un enemigo con más poder que tú. Tercero, aprende a leer lo que la gente no dice. La información más importante en cualquier sala es la información que nadie pronuncia en voz alta. Aquí hay algo de lo que Green advierte y que la mayoría pasa por alto por completo. La gente a tu alrededor, constantemente arrastrada por sus emociones, cambia sus ideas de un día a otro o de una hora a otra, según su estado de ánimo. Nunca debes asumir que lo que alguien dice o hace en un momento específico es una declaración de sus deseos permanentes. ¿Ese comentario furioso de tu jefe el lunes? Quizá no tenga nada que ver con tu trabajo y todo que ver con su fin de semana. La inteligencia social significa leer el patrón, no el momento. Bueno, si la inteligencia social te sorprendió, espera a escuchar lo que viene después. Porque una vez que construyes una habilidad técnica profunda y aprendes a tratar con la gente, empieza a pasar algo extraordinario. Green lo llama la mente dimensional, y es de donde realmente surge la creatividad. La mayoría cree que la creatividad es inspiración al azar, un rayo caído del cielo. Green dice que eso es totalmente falso. La creatividad es el resultado de absorber tanto conocimiento que tu mente empieza a hacer conexiones que nadie más puede ver. No es magia, es matemáticas.
Mientras más dimensiones de conocimiento sostienes, al mismo tiempo, más intersecciones únicas puedes encontrar. Y el ejemplo que lo prueba con más fuerza es Santiago Calatrava. Calatrava hizo algo inusual en arquitectura. Estudió tanto arquitectura como ingeniería civil. La mayoría elige una u otra, pero Calatrava fue más allá. También estudió arte y se fascinó con las formas biológicas, la manera en que se tuercen las columnas vertebrales, la forma en que los huesos distribuyen el peso, la manera en que se pliegan las alas. ¿El resultado? Edificios que otros arquitectos ni siquiera podían imaginar. Su torre Turning Torso en Malmö, Suecia. Ochi se inspiró en la forma de una columna vertebral humana en torsión. Ningún arquitecto puro habría podido diseñarla. No entendería suficiente ingeniería. Ningún ingeniero puro habría podido diseñarla. No entendería la forma artística. Y nadie que no hubiera estudiado biología habría visto la conexión entre una columna humana y un rascacielos. Piénsalo como cocinar. Un chef que solo conoce cocina francesa puede hacer comida francesa excelente, pero un chef que conoce cocina francesa, japonesa y mexicana, esa persona puede crear platos que nunca existieron antes. Combinaciones que parecen obvias en retrospectiva, pero que ningún chef de una sola tradición descubriría. La mente dimensional funciona igual. Mateo lo vivió en carne propia. Recuerda, Mateo es diseñador UX, pero los fines de semana había estado estudiando psicología conductual. Y solo por diversión, sus compañeros pensaban que no tenía nada que ver con su trabajo. Entonces un día, el equipo de Mateo estaba atorado con la retención de usuarios en un nuevo producto. Nadie podía entender por qué la gente se registraba y luego desaparecía en menos de una semana. Mateo reconoció algo que los diseñadores puros no vieron en absoluto. El flujo de incorporación estaba violando 3 principios fundamentales de la psicología conductual. Estaba causando sobrecarga cognitiva, ofreciendo demasiadas opciones demasiado pronto y fallando en establecer un patrón de compromiso. Rediseñó el flujo usando principios psicológicos. Y la retención de usuarios subió 40% en el primer mes. Su pasatiempo sin relación terminó siendo su arma secreta. Green describe otro ejemplo poderoso. Yoki Matsuoka. Ono era una jugadora competitiva de tenis que se obsesionó con la brecha entre el movimiento humano y la capacidad robótica. Así que combinó su conocimiento de atletismo, robótica y neurociencia para crear manos robóticas que de verdad podían sentir. Ningún experto puro en robótica habría podido hacer eso. Ningún neurocientífico puro lo habría imaginado. Se necesitaba a alguien que viviera entre varios mundos. Una persona fuera de lugar, que no encajara perfectamente en una sola categoría. Y esta es la parte que la mayoría entiende completamente mal. Creen que la especialización es el camino al genio. Pero Green argumenta lo opuesto. El futuro pertenece a quienes aprenden más habilidades y las combinan de formas creativas. Cada gran avance de la historia vino de alguien que combinó conocimientos de distintos campos. Darwin combinó geología, Oche zoología y economía. Einstein combinó física y filosofía. Steve Jobs combinó caligrafía, tecnología y budismo zen. El dominio de una sola disciplina produce competencia. El dominio entre campos produce genio. Pero aquí está la clave, y esto es crucial. No basta con curiosear. La mente dimensional requiere dominio profundo, en al menos un campo más comprensión genuina de campos vecinos. Necesitas raíces y ramas. Sin raíces profundas en un solo dominio, solo eres un diletante con conocimiento disperso. Sin ramas hacia otras disciplinas, solo eres un especialista que no puede ver más allá de su propio carril. Green incluso tiene un nombre para este tipo de fracaso, creativo audaz. Distingue entre 2 tipos de fracaso. El cobarde, donde nunca intentas nada porque tienes miedo o esperas el momento perfecto. Y el noble, sí, donde actúas con valentía y aprendes del resultado. El primer tipo no te enseña nada y te destruye lentamente. El segundo tipo te convierte en algo extraordinario. Green presenta un concepto que llama duda fértil, y podría ser la idea más importante de todo este capítulo. La duda fértil es la incertidumbre productiva que impulsa los descubrimientos creativos. En lugar de aferrarte a lo que ya sabes, en lugar de defender tus métodos probados, cuestionas deliberadamente tus propias suposiciones y exploras lo desconocido. La mayoría de los profesionales alcanzan cierto nivel de competencia
y luego dejan de cuestionarse. Se vuelven conservadores, defensivos, rígidos. Dominan lo suficiente como para sentirse cómodos. Y esa comodidad se convierte en una prisión. Green sostiene que el momento más peligroso de tu carrera es cuando te vuelves competente. Porque la competencia se siente suficiente, pero en realidad es una trampa que impide la exploración incómoda necesaria para alcanzar el verdadero dominio. El propio Einstein encarnó esto a la perfección, y pasó toda su carrera dudando incluso de sus propias teorías más celebradas, cuestionándolas sin parar, preguntándose sin parar, ¿y si estoy equivocado en esto? Eso no era inseguridad, era la incertidumbre productiva de un maestro que entendía que la verdad de hoy podría ser la aproximación de mañana. Mateo sintió eso en los huesos. Después de 4 años de diseño UX, se había vuelto bueno, muy bueno, pero algo se sentía raro. Su trabajo era técnicamente excelente y completamente predecible. Estaba produciendo diseños competentes en piloto automático, y la chispa creativa que lo había llevado al diseño al principio se había apagado en silencio. Era competente, y la competencia lo estaba matando. Así que Mateo hizo algo incómodo. Empezó a cuestionar deliberadamente sus propios principios de diseño, o las reglas que había pasado años dominando. Exploró tradiciones de diseño de culturas que nunca había estudiado. Leyó libros de arquitectura, asistió a una conferencia de neurociencia. Y poco a poco, algo cambió. Su trabajo empezó a sorprenderlo otra vez, no porque hubiera abandonado su experiencia, sino porque la había abierto a nuevas influencias. Despertó lo que Green llama la mente dimensional. Ahora, aquí es donde todo encaja. El capítulo final, la cima. Green lo llama la fusión de intuición con razón, y es la etapa más profunda de todo el libro. Después de 20.000 horas en cualquier dominio, aproximadamente 10 años de práctica seria, ocurre algo neurológico. El conocimiento consciente que acumulaste empieza a comprimirse en reconocimiento inconsciente de patrones. Dejas de pensar sobre tu oficio y empiezas a sentirlo. Los cálculos que antes tomaban horas, ahora ocurren al instante, por debajo del nivel de la conciencia. Eso es exactamente lo que les pasa a los grandes maestros del ajedrez. La investigación muestra que no calculan más jugadas que los aficionados. En realidad calculan menos jugadas, pero calculan mejores jugadas. Después de absorber decenas de miles de partidas, el tablero cobra vida para ellos. Las piezas tienen relaciones, las posiciones tienen energía, el juego tiene una narrativa. Ellos ven posiciones ganadoras en lugar de calcularlas. Y esto no es una metáfora. Cuando los grandes maestros escriben su experiencia, dicen que el tablero literalmente se siente vivo, como un paisaje con colinas y valles en lugar de una cuadrícula con piezas. Pueden mirar una posición del tablero durante 2 segundos y decirte qué lado va a ganar. Amen no porque estén calculando, sino porque están reconociendo. Sus cerebros almacenaron patrones de decenas de miles de partidas, y esos patrones almacenados se activan automáticamente cuando aparece una posición coincidente. Así se siente por dentro la experiencia comprimida de 20.000 horas. No es misticismo, es neurología. El ejemplo más hermoso de Green sobre esto es Marcel Proust. Durante décadas, Proust pareció el mejor ejemplo de alguien que no lograba nada. Pasó años en la alta sociedad parisina, aparentemente sin hacer nada productivo. Asistía a salones, hacía charla superficial, observaba dinámicas sociales. Su familia se preocupaba por él. Sus amigos pensaban que estaba desperdiciando su potencial, pero Proust estaba absorbiendo cada dinámica social, cada detalle sensorial, cada matiz emocional, y cada conversación susurrada y cada gesto fugaz. Todo se estaba almacenando, procesando y conectando a un nivel inconsciente. Cuando por fin se sentó a escribir, en busca del tiempo perdido, todo salió de golpe. 7 volúmenes, más de 1 millón de palabras. Una obra maestra que capturó la conciencia humana con una precisión que nadie había logrado antes, ni ha logrado desde entonces. Eso es lo que Green quiere decir con la cualidad viva. Es la energía especial que irradia de los maestros y de su trabajo. La diferencia entre un trabajo técnicamente competente y un trabajo que se siente vivo, vibrante, sorprendente, profundamente resonante.
Es lo que separa a un buen cirujano de uno grandioso, a un músico competente de uno que te conmueve hasta las lágrimas, a un programador sólido de uno brillante. Mateo lo vio con sus propios ojos. Su colega senior, una mujer con 15 años de experiencia en diseño, resolvió un problema complejo de un cliente en 5 minutos, algo que a Mateo le había tomado 3 días completos. Cuando le preguntó cómo sabía la respuesta tan rápido, ella hizo una pausa y dijo: «No lo sé, simplemente se sintió mal». No pudo explicar del todo su razonamiento porque el razonamiento ya no era consciente. Era intuición comprimida construida a partir de 15 años de reconocimiento de patrones. Y ahí fue cuando Mateo entendió algo que cambió toda su perspectiva. Su colega no era más inteligente que él, no tenía más talento. Tenía algo que él aún no tenía: la compresión neurológica que convierte pensar en sentir. La experiencia no se siente como inteligencia desde adentro, se siente como intuición. Y esa intuición no es un regalo con el que naces, es un resultado que construyes a través de años de práctica deliberada, navegación social y exploración creativa. Einstein llegó a la relatividad especial no por medio de las matemáticas, sino por un experimento mental. Se imaginó montado junto a un rayo de luz. Ese salto intuitivo, ambos sostenido por años de estudio profundo de física, pasó por alto la metodología tradicional por completo y produjo una de las mayores ideas científicas de la historia humana. La matemática vino después de la intuición. El sentimiento vino antes que la fórmula. Mateo tuvo su propia versión de esto. Llevaba 3 semanas atorado en un proyecto de rediseño, haciendo análisis tras análisis, probando prototipo tras prototipo. Nada encajaba. Entonces una mañana, en la ducha, la solución apareció completa en su mente. Cada elemento, cada interacción, cada flujo de usuario. Todo completo y perfecto. Se quedó ahí parado con el agua cayéndole sobre la cabeza, en shock. No fue magia de ducha. Fueron 3 años de reconocimiento inconsciente de patrones por fin, cristalizándose en una idea consciente. O que su cerebro había estado trabajando en el problema incluso cuando él no lo hacía, procesando miles de patrones de diseño que había absorbido durante años de práctica. La ducha solo le dio a su mente consciente suficiente silencio para que la respuesta inconsciente subiera a la superficie. Green lo dice de forma perfecta. En el futuro, la gran división estará entre quienes se hayan entrenado para manejar estas complejidades y quienes se vean abrumados por ellas. Los maestros que combinan disciplinas, que desarrollan inteligencia social, que empujan más allá de la competencia hacia la intuición, serán irreemplazables. Todos los demás serán reemplazables. Por otras personas, por máquinas, por lo que sea que venga después. Y aquí hay algo que importa más hoy que cuando Green escribió este libro. Vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial ya puede generar trabajo competente en escritura, programación, diseño y análisis. La etapa de aprendizaje, la parte de adquisición de habilidades, es exactamente lo que la IA maneja mejor. Pero la mente dimensional, la creatividad entre campos, el dominio intuitivo que surge de 20.000 horas de experiencia comprimida, eso es lo que la IA no puede replicar. Esa es la ventaja humana, y solo se volverá más valiosa con el tiempo. Aquí tienes 5 cosas que puedes empezar a hacer desde ya, basadas en todo lo que vimos. Primero, trata la inteligencia social como una habilidad, no como un rasgo de personalidad. Empieza a observar. ¿Quién tiene verdadera influencia en tu trabajo? ¿Qué los motiva? ¿Cómo se toman realmente las decisiones versus cómo se supone que deberían tomarse? Pasa 2 semanas solo mirando, como hizo Grandin, como hizo Mateo. Construye tu propia base social consciente. Segundo, empieza a aprender algo fuera de tu campo principal, no de forma casual. En serio, elige una disciplina cercana y dale tiempo real. Si eres ingeniero, estudia psicología. Si eres escritor, estudia ciencia de datos. Si eres diseñador, estudia economía conductual. La mente dimensional no nace de leer artículos. Nace del estudio genuino entre campos. Tercero, practica la duda fértil. Toma tus 3 opiniones profesionales más fuertes, las cosas de las que estás más seguro, y desafíalas de forma deliberada. Pregúntate, ¿y si estoy completamente equivocado en esto?
no para destruir tu confianza, sino para mantener tu mente abierta a conexiones que todavía no has hecho. Cuarto, confía en el proceso de compresión. Si estás en los primeros años de cualquier campo, entiende que la frustración que sientes, esa sensación de que todo toma demasiado tiempo, de que los expertos lo hacen sin esfuerzo, no es una señal de que estés fallando, es una señal de que tu cerebro sigue en la etapa de adquisición. La compresión va a llegar, la intuición va a aparecer, pero solo si sigues presentándote y poniendo las horas. Quinto, deja de separar la empatía de la ambición. Goethe demostró que la preocupación genuina por los demás y el impulso creativo implacable no son opuestos, son aliados. Los maestros más exitosos en cualquier campo son los que navegan a las personas con empatía mientras persiguen su oficio con intensidad. No tienes que elegir, tienes que integrar. Todo lo que te pasa es una forma de instrucción si prestas atención. Esa puede ser la línea más importante de todo el libro. No existen experiencias neutrales, solo existen oportunidades de aprendizaje y oportunidades perdidas. Y eso es todo por este video. Espero que te haya servido y que te haya dejado algo real en qué pensar. Gracias por ver y que tengas un gran día.